Hola, hola, yo soy Javi y este es mi segundo vídeo hablando sobre mi experiencia viajando durante 2 meses por Sri Lanka. Como en el primer vídeo ya hice un poco de introducción, en este no me voy a enrollar. Me voy a centrar en explicaros lo que vi en un bosque lluvioso muy chulo por el que hice un tour y las vistas desde el que dicen que es el tren con las mejores vistas del mundo. Después del safari de Udawalawa había que volver a Mirisa, pero también había que aprovechar el fin de semana al máximo. Por lo que al día siguiente pusimos rumbo a Sinharaja, un bosque tropical único, repleto de especies endémicas que había que visitar sí o sí. Esto lo hicimos un 14 de abril, lo cual es importante porque entre el 13 y el 14 de abril tiene lugar el final de la cosecha, lo que marca el año nuevo en Sri Lanka, por lo que todos los negocios estaban cerrados, mecánicos incluidos. Приключения только начинаются. Мы выехали, и с байком Марины вопросики появились, потому что мы сейчас заехали в место, где проверяют масло. Будем смотреть, что происходит. Потому что опасненько, конечно. И тут добренькие люди с красивым городичком. Как-то так. Y así estábamos. Después de que el día anterior hubiésemos tenido que pasar 3 horas de ida y 3 horas de vuelta con las motos, volvíamos a estar a 3 horas de nuestro destino con las motos y esta vez empezaron a dar errores. La de Marina daba un aviso y la mía no lo daba, pero porque no tenía nada que pudiese dar avisos. Total, que necesitamos encontrar un taller como fuese y era año nuevo, con lo cual era una tarea complicada. Por suerte encontramos a gente que nos fue señalando e indicando cómo llegar hasta la casa de un chico y su padre, que enseguida se decidieron a ayudar a dejar nuestras motos listas para poder llegar hasta el bosque. Creo que aquel hombre y su hijo no eran conscientes de lo que nos estaban ayudando, porque a la hora de pagar ni siquiera nos querían aceptar el dinero, solo querían cobrarnos lo que se habían tenido que gastar en el aceite, que me parece que fueron 2 euros. Y nosotros obviamente pues queríamos pagarles también pues por la mano de obra y por el rato que habían dedicado a ayudarnos, siendo su día de fiesta. Nos puso el chico un audio en el que decía que era gracias a nosotros que Sri Lanka estaba prosperando y que por eso no podía aceptar nuestro dinero, y la verdad que se me quedó grabado como uno de los momentos más bonitos de todo el viaje. Pero no podíamos aceptarlo y les puse un mensaje en el que decíamos que básicamente estaban en un día festivo y aún así nos habían ayudado, así que por favor que aceptasen el dinero. Lo aceptaron y pudimos seguir nuestro camino y todo quedó en un momento bonito. Pero sí que es verdad que daba mucho que pensar cómo cambiaba la mentalidad de la gente en las zonas rurales, a diferencia de las zonas más turísticas donde sí que se notaba que veían al turista como alguien a quien sacarle dinero, si se podía. Pero bueno, con este recuerdo tan bonito, seguimos el camino. Con energías renovadas seguimos adelante por un camino cada vez más verde y espectacular. Seguíamos necesitando parar de vez en cuando, pero al menos ya lo hacíamos tranquilos. En esta parada descubrimos algo muy curioso, que es que hay farolas que la gente puede encender y apagar cuando necesite. Una medida para ahorrar energía, no es que todas las farolas de Sri Lanka funcionen así, solo en algunos puntos. Después de aquello nos encontramos a un perrito callejero al que Annie y Marina dieron de comer. La isla está repleta de ellos y se conocen como perros paria, que son perros que viven en estado de semidomesticación, ya que la gente a veces les da de comer como ocurre ahora mismo, y hay tantos por la falta de programas de esterilización que ha habido durante años. Además de que en este país, al ser mayoritariamente budistas, no se sacrifican animales, ya que es inhumano y va contra el karma. Y finalmente llegamos a las puertas de nuestro alojamiento en Sinharaja. En esta escapada pensábamos hacer noche y el lugar tenía esta piscina que nos encantó, unas habitaciones muy completas que además daban al bosque, ya que el alojamiento estaba justo en una de las entradas a la reserva, y después de descansar un poco nos fuimos a comer para acabar de reponer fuerzas del viaje en un lugar, como podéis ver, impresionante. Enseguida anocheció y nos fuimos a dar un baño en la piscina, que resultó ser de lo más bonito, ya que había luciérnagas alrededor de la piscina. Vimos una que se había caído al agua e intentamos rescatarla. This is not a good way. No, she's she's leaving me. I don't understand. He's dying or he's okay. Después de aquello desapareció entre unas plantas, así que confiamos en que sobrevivió. Nosotros nos fuimos a duchar y a cenar y nos sorprendió mucho esta banda sonora.
Y a la mañana siguiente, por fin... Singharaj es un bosque lluvioso tropical, un tipo de hábitat ideal para un sinfín de especies como este escorpión gigante de bosque que habita las selvas del sudeste asiático. Este escorpión, que puede medir más de 20 centímetros, tiene una picadura leve, parecida a la de una abeja, y la utiliza como último recurso, ya que confía mucho más en sus robustas pinzas, que aquí utiliza para intentar capturar el palo, porque el guía se lo acerca para que piense que es una presa. Singharaj es, por un lado, reserva de la biosfera por la UNESCO, y por otro, patrimonio de la humanidad, lo que permite que tenga este buen estado de conservación. Se trata del último bosque tropical lluvioso primario de la isla. Primario implica que el ser humano ni ha talado ni ha modificado el bosque, permitiendo que en él se encuentre vegetación virgen y muy antigua, así como obviamente especies únicas que el guía localizaba en un momento. En este tronco se encuentra una especie de lagarto endémica, el lagarto de nariz jorobada. Este increíble animal, que recibe ese nombre por la forma de su nariz, vive principalmente en los árboles y siempre permanecen prácticamente inmóviles, por lo que parece que los mosquitos, que abundan en zonas tan húmedas como esta, no dejan escapar su oportunidad, dejando esta imagen tan curiosa de dos mosquitos llenos de sangre encima suyo. Prácticamente a cada paso había algo que parar a mirar. Aquí, si os fijáis bien, hay un lagarto muy pequeñito. Se trata de otra especie única de la isla, el lagarto canguro. Como veis, es muy rápido y capaz de dar unos saltos dignos de su nombre. Son lagartos con una cola y unas patas muy largas en relación a su cuerpo. El de esta imagen, como el del vídeo, es un macho, reconocible por los pliegues en la papada y el patrón más marcado de la espalda. Mientras que esta de aquí es una hembra, de colores marrones más discretos, con el cuello liso y algo más pequeñita, pero igualmente con una cola bien larga. Durante todo el camino yo iba muy atento para ser el primero en ver los animales y ampliar mi Pokédex, pero el guía siempre se me adelantaba como si él ya supiese que el animal iba a estar ahí. Esta vez fue sin duda uno de los mejores avistamientos. Era la víbora de Foseta de Sri Lanka. Una víbora que pasa el día descansando para salir a cazar por la noche. A esta solo le pude ver el vientre amarillo, como veis, lo cual ya me parecía una suerte. Pero tuve aún más cuando me di cuenta de que en el árbol de al lado había otra de la misma especie un poco más activa, con la cabeza ligeramente elevada. Aquí se pueden apreciar sus colores, un verde vibrante y esa mandíbula amarilla en la que parece que se derramen dos gotas de esa línea negra que le cruza la cabeza por los ojos y la nariz. Una serpiente simplemente preciosa, aunque venenosa. A lo largo de todo el paseo por el bosque iba viendo por los troncos estos bichitos bailarines, que sinceramente no tengo ni idea de qué son y he buscado e intentado averiguar qué son, pero no he encontrado nada, pero me parecían muy graciosos. El sol iba subiendo y cada vez hacía más calor en el bosque, pero cuando llegamos a este puente donde se podía ver el cielo, el paisaje era espectacular. Aquí, nada más asomarnos, el guía, con su ojo de lince srilanqués, enseguida localizó a este lagarto verde de Sri Lanka macho, y en época de apareamiento, por eso ese rojo tan vivo en la cabeza. Cruzar el puente ya fue un espectáculo en sí mismo por el increíble paisaje que nos rodeaba. Pero al otro lado nos encontramos con esta preciosidad. Se trata de una serpiente liana o serpiente látigo, una serpiente que es también venenosa como la que vimos antes, pero que en este caso no es para nada letal para los humanos. Su veneno solo paraliza a ranas o lagartos pequeñajos. La vimos camuflándose entre estas hojas, pero bastante activa, y aunque me costaba mucho enfocarla por lo increíblemente finita que es, le pude grabar un poco y hacer estas fotos en que se le ve hacer ese lengüeteo que hacen las serpientes tan típico para captar su entorno. Entre tanto animal distinto, por supuesto, había algunos que se repetían, y aquí volvimos a ver a un lagarto de nariz jorobada, en este caso una hembra, que tenía desplegada su papada en lo que parecía un tono amenazante. Además de esa técnica, a veces también son capaces de cambiar de color, de manera muy sutil, eso sí, no es tan bestia como los camaleones, pero sí que pueden crear patrones que ahuyentan a los depredadores. En este caso, la cosa es que vimos que al lado había un macho, por lo que no sé si su gesto fue más de amenaza o bien de cortejo. Además de estos y otros lagartos, otros animales que estaban por todo el bosque eran estos caracoles gigantes, que al ser tan grandes a veces tienen el caparazón recubierto de musgo y para variar me parecían muy bonitos. Finalmente llegamos a un río que empezaba a indicar el final del camino. Lo que era el auténtico final era esta cascada en la que pude refrescarme un poco, descansamos, comimos de una fruta que el guía me dio que había encontrado por ahí, que la verdad que estaba bastante rica, pero todavía nos quedaba salir del bosque. Así que ya encaminados hacia la salida nos encontramos, el guía encontró esta pedazo de tela de araña, con su dueña en el centro. Se trataba de una araña nefila, concretamente Nephila pilipes, que con las patas ocupaban más que la palma de mi mano. Había varios milpies que estaban por los árboles y que también eran enormes. Volvimos a ver algún otro lagarto canguro,
Y por último me encontré con un insecto con un cuerno en forma de rinoceronte en la cabeza y unas alas muy bonitas que al principio pensaba que era una mariposa, pero que sí que es verdad que la forma no coincide del todo con lo que es una mariposa. Así que después de investigar bastante acabé encontrando que se trataba de una cigarra de la especie Pyrops maculatus concretamente, que es un tipo que solo se ha fotografiado en Sri Lanka, por lo que es probable que únicamente exista aquí también. Después de ver a esta pequeñina sí que se había acabado el tour, así que nos dimos una ducha y pusimos rumbo de vuelta. Singaraya nos pareció un lugar único y muy bonito, pero había que volver a Mirisa a seguir con nuestra rutina en la isla. Una rutina que para mí, como ya sabéis, era bastante poco convencional, ya que incluso estando en una zona urbana, era súper fácil encontrarse animales en cualquier momento. En este caso me encontré a esta manada de macacos toque que en el anterior vídeo os enseñé en una sabana tropical, pero que en este caso están pues por encima de restaurantes y de tiendas. Por suerte Sri Lanka es un lugar con muchísima naturaleza y estos monos se pueden adaptar a sobrevivir en zonas urbanas, ya que sigue habiendo un montón de árboles y un montón de recursos que ellos pueden utilizar para su día a día. Para mí lo mejor de estos momentos era que yo no me proponía un día voy a intentar observar tal animal, sino que era algo que simplemente me encontraba. Por lo demás, mi día a día consistía en lo típico, en ir a comer a algún sitio o preparar comida, ir a la playa, trabajar y volver a comer, básicamente. Aquí yo cociné algo típico de mi tierra, como es la tortilla de patatas, y Ani cocinó algo típico de Armenia, como son estas bolas de carne o para nosotros albóndigas. Half Spanish and half Armenian dinner, right? What an amazing dinner! Y como os decía, el plan volvía a ser básicamente ir a la playa, ir a trabajar, si el sitio y el wifi lo permitían, hacer ambas cosas a la vez y volver a ir a comer. It's crazy. Esta hamburguesa en un street food nocturno es de las más ricas que he probado en la vida. Pero por fin pasó una semana, llegó un nuevo fin de semana y nos fuimos a Ela, el lugar más lejano al que habíamos ido hasta el momento. Como era tan lejos decidimos ir en taxi. Era un viaje de unas 3 horas en las que se nos hizo de noche, ya que salimos después de comer y allí anochecía sobre las 6:30 más o menos, por lo que aquí debían ser las 6 de la tarde o un poquito antes. La autopista en Sri Lanka es como en cualquier sitio, pero con estos carteles de peligro pavos reales. Después de que el taxi subiese a lo alto de las montañas de Ela, por fin llegamos a la villa principal, que era un sitio bastante adaptado al turismo, en el que había un montón de gente occidental, y allí entramos a esta tienda en la que compramos algo de comer y yo quise pegar esta pegatina de un logo que hice con mis amigos en el que nos representan 3 camaleones, Chameleon Crew representando. Después de aquello nos fuimos a tomar algo y a dormir. Al día siguiente nos despertamos con estas vistas espectaculares a Little Adams Peak, esa montaña de ahí. Y después de desayunar cogimos un tuk-tuk hasta la estación de tren, desde la cual partiríamos para ir de Ela a Nuwara para simplemente disfrutar de un viaje en tren con fama de tener de las mejores vistas del mundo. En cuanto salimos de la estación, todo lo que nos rodeaba, como siempre en la isla, empezó a ser puro verde. Viajábamos en tercera clase no porque fuera lo más barato, que también, sino porque desde ahí podíamos asomarnos a estas puertas o ventanas del tren a las que podías asomarte sin que nada se interpusiera entre tú y el paisaje. Un paisaje que por lo general eran montañas repletas de plantaciones de té y de bosques con estos colores verdes tan vivos. Sri Lanka antiguamente era conocida como Ceilán y a día de hoy su té es conocido mundialmente como el té de Ceilán. Este té es tan conocido debido a su calidad, y esta calidad es debida, en parte, a que en las tierras altas donde se encuentran las mejores variedades, la selección de la hoja de té se hace de manera manual. Más o menos a mitad de trayecto el tren se detiene para que vendedores de frutas, hortalizas y frutos secos se acerquen a vender a los pasajeros del tren. La verdad es que por lo poco que yo pude probar se trataba de alimentos frescos y muy sabrosos. Como en todas partes en esta isla, la gente era muy amable y todo el rato íbamos rotando los puestos de la puerta para que todo el mundo pudiese disfrutar de las vistas. No pude grabar más ni mejores imágenes porque el traqueteo del tren lo hacía muy difícil, pero me quedo con el recuerdo de un paseo en tren con unos paisajes inolvidables. Con esto terminó otra aventura y tocaba volver a poner rumbo a Mirisa. Hasta aquí llega esta segunda parte y con ella se acaba mi estancia en Mirisa. En el siguiente vídeo por fin me mudo después de 3 semanas con Mirisa como base de operaciones y empiezo a recorrer otras partes de la isla. Así que si os ha gustado este vídeo podéis volver a verlo y espero que nos veamos en el siguiente. ¡Adiós!